Martes 25 de febrero de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les quiero invitar para que nos pongamos en presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les anuncio las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada del libro del Eclesiástico en el capítulo 2, versos del 1 al 11. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. En las enfermedades y en la pobreza, pon tu confianza en Él. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia, porque un don eterno con alegría es su recompensa. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 36. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien, habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Evangelio es tomado de San Marcos en el capítulo 9, versos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle:
Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy, que es tomada del libro del Eclesiástico en el capítulo 2, nos dice: Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Esta es la parte que a veces más nos cuesta, entender que seguir al Señor es tomar la cruz, es sabernos preparar para la prueba e incluso para la desgracia, para el momento de dolor, de desolación. Hermanos, el seguimiento del Señor se realiza por un camino estrecho, pedregoso y espinoso. No podemos perder de vista esta realidad que se nos presenta en la misma palabra. El Señor es muy sincero con nosotros y cuando Él nos llama a su servicio, debemos estar preparados para el momento de la prueba. Dice el escritor sagrado: todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. ¿Qué nos pide el Señor? Que seamos pacientes, que sepamos sobrellevar lo que nos acontece en el día a día. Qué bueno que recibamos esto como una palabra de consuelo y de aliento en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras problemáticas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos algo por lo cual luchar que a veces hasta nos saca lágrimas. Dice el escritor: porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Es así, la palabra de Dios es clarita. En el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Es allí donde somos probados, cuando somos humillados, cuando somos maltratados, cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos. A veces decimos: Señor, ¿y por qué todo me sale mal? ¿O por qué las cosas no me salen como yo quiero? Hermanos, el Señor nos está purificando. El Señor nos está taladrando, nos está martillando, nos está purificando en una palabra. Y hay que saber aceptar el momento difícil y complejo de la vida. De lo contrario, no seremos capaces de seguir al Señor. Nos quedaremos a mitad de camino. Si no entendemos que es por medio de este camino como nosotros nos vamos purificando, como se van limando las asperezas de nuestra vida interior, entonces no servimos para este camino espiritual. Dice la Escritura: en las enfermedades y en la pobreza, pon tu confianza en Él. Se trata de saber esperar, de saber confiar en el Señor, de ser pacientes en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Porque dice la Escritura: ¿quién ha puesto su confianza en el Señor y ha quedado defraudado? Mirad a las generaciones pasadas. ¿Quién de los que confiaron en Dios no obtuvieron su recompensa? ¿Quién quedó defraudado? Hermanos, nadie. Nadie ha quedado defraudado. Todo el que se ha puesto al servicio del Señor y en medio de la prueba ha confiado en Él, ha visto la recompensa. Y de hecho lo dice la palabra: los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa.
Esperad bienes, gozo eterno y misericordia, porque un don eterno con alegría es su recompensa. Hermanos, el premio se nos va a dar, la corona se nos va a dar, no en este mundo. No esperemos que todo nos salga bien aquí, porque entonces si todo nos sale bien aquí, ¿qué queda para la vida eterna? La recompensa es en la eternidad, gozo, alegría, una maravilla delante de la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura, porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Eso es lo que tenemos que hacer, acudir a la misericordia de Dios, acudir a Él con sinceridad y no quedaremos defraudados. Si estás pasando por prueba, por dificultad, es porque el Señor te quiere purificar, es porque el Señor sabe que todavía no estamos listos, que todavía nos falta. Por eso somos probados en el horno de la humillación. Las circunstancias adversas que podamos estar viviendo son oportunidades para crecer en nuestra experiencia de Dios. Pregúntenle a los santos, ¿quién de ellos no ha sufrido? ¿Y ahora dónde están? Gozando de la dicha del Señor, en el país de la vida, como dice el salmista. Hermanos, todo el que se dispone a seguir al Señor, a servirlo, tiene que saber a qué se está enfrentando. De lo contrario, no servimos para el reino de los cielos. Dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos son los que arrebatan la gracia del reino de los cielos. Los que nos hacemos violencia, los que nos privamos, los que soportamos en pruebas y dificultades, vamos a ser los que adquiramos el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para la gente floja, no es para los que les gusta que todo salga bien, no. Para ellos no es el reino. El reino de los cielos sufre violencia. Qué bueno que nosotros estemos en ese camino, y si estamos cargando la cruz, qué bueno, gloria a Dios, porque esa cruz es la llave que abre las puertas del cielo. Pidámosle al Señor en este día esa gracia. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta a Jesús que atraviesa junto con sus discípulos Galilea, y entonces empieza a decirle a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Y dice la Escritura, pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Y ellos por el camino iban discutiendo. Cuando llegan a casa, el Señor les pregunta, ¿y de qué venían discutiendo? Ellos callaban, porque por el camino venían discutiendo de quién era el más importante. Jesús llama a los 12 y los exhorta y les dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hermanos, a veces nos pasa así. El Señor nos está hablando de cruz, nos está hablando de muerte, de pasión, de resurrección, y nosotros hablando de quién es el más importante, preocupados y afanados por las cosas terrenales, cuando el Señor nos está mostrando el camino hacia las cosas celestiales. Esa es la actitud de los discípulos, pero a veces es también la actitud nuestra. Es la actitud de los 12 y a veces es la actitud nuestra. No estamos en la misma sintonía de lo que Jesús realmente nos quiere decir. Por eso no entendemos nada. Por eso andamos perdidos y nos quedamos planeando cosas puramente mundanas. Y se nos olvida el mensaje grande de la salvación. Y empezamos a trabajar por lo terreno, por lo pasajero. Hermanos, el Señor hoy nos hace un llamado de atención también a cada uno de nosotros. ¿En qué estamos pensando? ¿De qué estamos discutiendo? ¿Cuáles son esas cosas que nos roban la mayor parte del tiempo? ¿Cuáles son esas cosas que ocupan nuestros pensamientos, nuestros proyectos?
¿Son las cosas de Dios o son las cosas mundanas? Dice Jesús en el Evangelio: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si quieres ser primero, hay que ser primero últimos. Hay que hacernos últimos, servidores de los demás. ¿Cómo estamos en el servicio? Si estamos sirviendo a los otros o estamos buscando ser servidos. Pidámosle al Señor esa sabiduría de aprender a ser últimos para luego ser primeros. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios. Bendiciones para todos.